del Purgatorio, bienvenidos a su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. La situación económica del país está lista, presta para el aumento de más impuestos a cuenta de lo que sucede en el Ecuador, de la declaración de un conflicto armado interno. Bueno, este y otros temas vamos a analizar el día de hoy con el abogado Jaime Nebot Saadi, líder del Partido Social Cristiano, ex gobernador del Guayas, ex diputado y ex alcalde de la ciudad de Guayaquil por cerca de 20 años. Abogado, buenas tardes, gracias por atender esta invitación. Con gusto, a su disposición, luego de saludar a los amigos que nos ven y nos escuchan para responder sus inquietudes. ¿Cómo así se ha animado a hablar de nuevo? Porque ya eran cerca de 6, 7 meses que usted no daba cara en los medios. Oiga, me hace gracia porque de las 4 entrevistas que voy a dar con estas son 3. Y las 3 personas me han preguntado lo mismo. Y la respuesta va a ser la misma. Y yo le agradezco por la deferencia. No faltaba más. La respuesta va a ser la misma. 2 motivos. El primer motivo, pese a que no soy ni voy a ser funcionario público, tengo la obligación ética y cívica de, ante una situación importante como es la inseguridad y la penuria económica, dar mi opinión. Yo no doy consejos, ni mucho menos. Hay veces mi opinión gusta, hay veces no gusta, pero es la que tengo. Y la que me veo obligado a dar por la experiencia que también tengo. Segundo, y muy importante, he estado esperando, porque ahora veo que se ha puesto de moda un dicho, hecho mata relato, y yo lo voy a complementar. Verdad comprobada mata calumnia. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se ha dicho por parte de algunas personas, calumnias, por alrededor de 2 años y pico, y algunos siguen diciéndolo. ¿Quiénes? Ha quedado, todo el mundo sabe quiénes, no merecen ser nombrados. Ok. Y algo que le iba a decir era que no estoy aquí para defender ni atacar personas, pero sí para defender y atacar conceptos. Ideas, ¿no es cierto? Entonces, calumniar, hay que combatir la calumnia, venga donde venga. Pero, ¿para qué iba a hablar si los hechos estaban hablando por mí? ¿Qué se dijo? Estos señores quieren tumbar a la fiscal. Ahí está la fiscal. Va a haber un juicio político a la fiscal. Vamos a votar en contra de que se la destituya. Que queríamos poner un contralor, que queríamos evitar que el señor que ganó limpiamente, sin ningún apoyo de nadie en la Contraloría, se posesione. Fuimos los primeros en posesionar al señor contralor. Que estábamos detrás de captar el Consejo de la Judicatura. 2 juicios hemos planteado contra el Consejo de la Judicatura, uno reciente y uno posterior. Y vamos a votar por la destitución de todos. Y ojalá en la consulta se hubiera puesto la desaparición del Consejo de la Judicatura. pero uno ya se fue solo, está en la cárcel. Bueno, pero faltan los demás. No sé si a la cárcel, pero por lo menos destituirlos. Luego se dijo que queríamos ayudar al señor Glass a que no sea enjuiciado. Le duró como 18 horas la calumnia porque el juez, después de la posición de la Asamblea, que nunca fue de decirle no enjuicie, sino aplique la ley, está en libertad, no ha habido resolución, lo enjuició. Que nos íbamos a vengar, entre comillas, de Guillermo Lasso, destituyéndolo y censurándolo cuando ya no era presidente, cosa que constitucionalmente no se puede, no lo hicimos. Eso sí, le mandamos los expedientes, como corresponde, a la señora fiscal y a la Contraloría, para que vean los papeles y decidan lo que es de su competencia decidir. Eso demuestra que satanizar lo que hicimos en el año 21, que es lo mismo que hemos hecho ahora, fue un error o un acto de mala fe. Porque hoy día ha funcionado tan bien hasta aquí. Hasta el Que la punto que Asamblea han tiene vuelto a tener 62%, la Asamblea, 62% de la Asamblea de aceptación. Que otra persona no lo hizo, le fue bastante mal. Pero es su derecho, al fin y al cabo. Perdón, Lo abogado. malo es que le fue bastante mal al país también. Ya vamos a hablar de eso. Siga, me iba a decir Perdón, algo. también ha ido la alianza que han vuelto a coronar la presidencia del Congreso casi 30 años después. Pero espérese. Hablando de His Miller para acá, pues. Eso es lo de menos, Jorge. Es un desafío, era un riesgo, lo hemos asumido y está funcionando bien. Pero eso es lo de menos. Lo bueno es que se ha demostrado que la convivencia política y social es fundamental. Todo el mundo tiene coincidencias y todo el mundo tiene discrepancias. ¿En qué consiste este pacto? Nunca lo fue. Este arreglo para llegar a un sistema de gobernabilidad, aprovechando coincidencias
y manteniendo discrepancias y haciendo mayorías circunstanciales dependiendo del tema. Vean la cantidad de leyes que se han aprobado. Vean la cantidad de disposiciones de otro tipo que la Asamblea ha aprobado. Vea frente a un acto no legislativo, como fue la declaratoria del presidente de la República, con la que concordamos, de estado de conflicto interno armado. Eso es un derecho de él por decreto ejecutivo. La Asamblea no tenía que intervenir. Sin embargo, una posición cívica de defensa de la seguridad ciudadana, casi por unanimidad se apoyó ese acuerdo. Que hay discrepancias, creo que hay discrepancias, que las discrepancias van a subsistir. Si uno es hombre de conciencia y de coherencia, y se trata de asuntos de fondo, tiene que mantenerlas, esa línea roja y esa discrepancia. ¿Eso impide que las coincidencias funcionen? No. Entonces, ahora todo el mundo sabe quién tiene la razón. Y yo me reía porque el otro día vi y oí a una distinguida periodista, que no tengo el gusto de conocer, que dijo, a los socialcristianos hay que tener cuidado con atacarlos porque el tiempo siempre acaba dándole la razón. Lo que yo digo es, ojalá esta vez nos den la razón a tiempo, que es una cosa muy distinta. Porque cuando es a destiempo, el que sufre, como hemos sufrido 2 años y medio, es el pueblo ecuatoriano y especialmente los pobres del país. Ok, ahora vamos al detalle. Ustedes no están de acuerdo con el aumento del IVA en 2 tiempos, en 3 tiempos, de la manera parcial, 1% a partir del 26, 2 puntos durante 3 años. ¿Por qué? ¿Eso no es negociable? No. Y le voy a decir por qué. No eso. Ningún impuesto nuevo ni ningún aumento de impuestos. Hay una diferencia fundamental que algunos no conocen y otros se hacen los que no conocen. Los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. Hay una enorme diferencia entre impuestos y tasas y contribuciones. El impuesto es de carácter general. El Estado le dice al pueblo, dame tu plata. Y no le dice para qué. O se lo dice de otra manera, para lo que a mí me dé la gana. Si usted mira el proyecto de ley enviado, el proyecto de ley, se lo voy a resumir porque el primero decía exactamente todo. Primero no decía de la guerra interna y después pusieron la guerra interna y también para la guerra interna. Después lo modificaron, tiene una redacción conceptualmente más bonita, pero integral. Dice, para resolver la crisis económica, social y la guerra armada. Entendamos bien, para todo. Si es para todo, no es para una sola cosa que es la seguridad. Y nosotros tenemos fórmulas para resolver la seguridad, que es la contribución, ya la voy a explicar, y para resolver lo otro sin impuestos, que también lo voy a explicar. La contribución es todo lo contrario. Pueblo, dame una cantidad X de dinero por X tiempo para resolver este problema, dártelo en obras y dártelo en servicio. Y solo para eso, y fiscalizada y fideicomisada para que el dinero no se vaya a ninguna otra parte. No digo ilícita, a ninguna otra actividad del Estado, sino en este caso a la seguridad. El déficit fiscal es de más de 6.000 millones de dólares. No es tanto, pero es grave. Pero ese no es el caso. Bueno, el Estado debería tener plata para la seguridad, pero la verdad es que no tiene. Entonces, y se necesita urgente. Entonces, es ilógico ir contra la voluntad popular, que es absolutamente clara y lógica. ¿Qué quiere el pueblo? El pueblo quiere impuestos, no, el pueblo quiere plata para el gobierno, pero para que resuelva la seguridad, no plata para que haga cualquier cosa. La contribución que nosotros hemos propuesto no toca a las personas naturales, toca a las personas jurídicas, las empresas. Excluye las pequeñas, mediante las pymes, la micro, y establece una contribución sobre las utilidades del resto de las empresas, incluyendo bancos. Las grabadas. La utilidad gravable, que es el año 2022, fue declarado el 23. Así es. Fue aproximadamente 16.000 millones de dólares. Si a esos 16.000 millones de dólares usted les aplica el 3,25%, le va a dar a usted 520 millones de dólares a pagarse mensualmente el año 24 y otros 520 millones de dólares a pagarse el año 25. ¿Con qué fin? Exclusivamente seguridad. No se puede hacer nada que no sea seguridad con ese dinero. Ya veremos después cómo se resuelve durante esta entrevista los otros problemas.
¿En qué consiste? Porque también hay que detallar para qué es la plata. ¿No es cierto? No solamente decir es para asegurar, sino detallar la plata, detallar el control de la plata. Yo aquí hice un pequeño resumen. ¿Para qué es la plata? Fortalecimiento de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Equipamiento. Vehículos, radios, GPS, tecnología, armas, balas, etcétera, etcétera. Chalecos, cascos. Segundo, fortalecer la inteligencia estratégica, que es muy importante para evitar filtraciones. Fortalecimiento a la coordinación de las fuerzas del orden público con la función judicial. Porque acuérdese usted que la policía y el ejército terminan cuando capturan y entregan. Después esto va a mano de jueces y a mano de fiscales y a mano de custodios en las cárceles. Fortalecer y actualizar los sistemas integrados de seguridad, EQ 911 y corporaciones de seguridad ciudadana. Esto es todo tecnológico. Cámaras de rastreo, etcétera, etcétera, etcétera. Dispositivos. Exactamente. Control fronterizo, que es obvio. Y daño colateral, porque la seguridad, y es el reverso de la inseguridad, se ve afectada también en daños colaterales. De manera que eso es lo que hemos propuesto. Entonces, estamos cumpliendo con lo que el pueblo quiere. El pueblo, llámelo como se llame, el pueblo quiere dinero solo para seguridad, dinero fresco solo para seguridad. Y aparte hay un problema de Estado, de tamaño del Estado, de qué se hace con la plata, de qué no se hace, que ya lo vamos a tratar. Entonces, en seguridad, eso es. Ahora, usted quiere hablar ya fuera de la seguridad, quiere hablar de economía, que en el fondo es el otro problema, ¿no? Porque aquí la gente quiere salir viva del asedio de las balas, pero no para morirse de hambre, o de desempleo, o de falta de remedios, o de falta de educación, el agricultor destruido. Pero ese es un problema de empleo, pues, abogado. Y hace poco aprobaron la ley con el carácter económico urgente para empleo. Para el fomento del empleo, con exoneraciones que van desde el 25 hasta el 75%. Y esa fue una buena ley del presidente de la República, que la apoyamos. ¿Y dónde están las plazas? Espérese un momentito. No, seamos justos. Si usted quiere cosechar, tiene que sembrar. Y el día que usted siembra, no cosecha. Hay que crecer, dar frutos, cuidar la cosa y se cosecha. Pero hay que hacerlo. Lo que más demora es lo que antes debe hacerse. Pero yo entiendo su inquietud, porque yo también la tengo, y sobre todo la tiene el pueblo. Mire, el pueblo, hay veces se dice, es injusto que llegue un mandatario como este nuevo, que tiene 2 meses en el poder, y le diga, bueno, ya resuélveme el problema. Es injusto. Pero el pueblo tiene una justificación para esa aparente injusticia. Dice, usted acaba de llegar, pero yo tengo 8 o 10 años aguantando todo esto, pues no tengo empleo, no tengo medicinas, no tengo textos escolares para los niños pobres que van a la escuela pública. Y además no me tengo vacuna. computadora, encima me vacuna y ojalá no sea 2 veces, ¿no? Porque donde dice, yo prefiero el IVA a la vacuna, aquí el peligro que haya IVA y vacuna. Así que también hay que ser tranquilo en esas cosas. Entonces hay que arreglar las cosas. ¿Cómo se puede arreglar? Partiendo de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Porque usted no puede curar a un enfermo si el enfermo no va donde el médico y si el médico no hace un diagnóstico sobre la enfermedad y luego ve el remedio. No se puede curar a lo lejos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, yo he llamado a esto herencia ruinosa, el Ecuador en rojo, al 2023. Y le anticipo que los datos que están aquí no son de Jaime Nebot, son del Banco Central, del INEC, del Ministerio de Finanzas, etc. Datos oficiales, al 2023. Y para evitar tergiversaciones, esto se viene arrastrando, se ha ido agravando año a año. Pero esto es lo que ha heredado el presidente Daniel Noboa. Veamos. A. La mayor inseguridad ciudadana de la historia. Creo que en eso no hay ni qué analizar. B. La mayor deuda pública de la historia. 81.143 millones de dólares a octubre del año 2023. Y si usted analiza esto con calma, los últimos gobiernos han duplicado la deuda. C. El mayor gasto en salarios, entre 9.500 millones y 10.000 millones de dólares anuales. D. Esto es terrible. La inversión menor
de la historia. Récord, o sea, a lo mejor hasta mundial en materia de inversiones paupérrimas. El presupuesto general del Estado a diciembre del 2023, 32.695 millones. Datos oficiales. La inversión mísera presupuesta inicialmente 2.627 millones. Pero a diciembre de 2023 la disminuyen efectivamente a 1.239 millones. Pero, oh sorpresa, el propio Banco Central aclaró que esa cifra incluye gastos que no son inversión y dijo que la verdadera inversión fue del 0,25% del PIB, un cuarto de punto del PIB. En dinero, 300 millones de dólares. Es decir, que el pueblo, dueño del dinero, de los ingresos, dueño de la plata, recibe de cada 100 dólares que le entran al Estado de su dinero, $1. $1, el 1%. Terrible. Eso sin contar lo del Seguro Social. El Estado ya le debe más de 10 mil todavía millones de me dólares. faltan E, F, G y H de leer. Entonces, Antes de IES. salario con el menor poder comprador de América Latina. Los $450 de salario mínimo a diciembre del 23 tienen en realidad un poder comprador, que es lo que cuenta. El dinero es un medio de pago y un medio de compra. ¿No es cierto? Lo que importa es qué adquiere usted, cuánto adquiere usted con el dinero. Solamente, según el INEC, propio gobierno, $299 es lo que vale el poder real de compra de los 450, nominal. F, el ingreso per cápita promedio del año 23, o sea, un promedio de todo lo que reciben los ecuatorianos, promedio, $3.959. Pero en el año 2011 fue de $3.991. Por lo tanto, en esta materia estamos peor que hace 12 años. El Producto Interno Bruto del Ecuador creció entre el año 2017 al 23 apenas 0,6%, ni 1%. Pero como la población creció un 54%, entonces hemos decrecido prácticamente 1%. Y ahí viene lo que usted dice, que se dice rápido, pero que es terrible. Toma arbitraria del dinero por parte del Estado, de los GATS, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, del IES, de las empresas públicas y el Banco Central. Esta es la realidad. Esto es lo que existe y lo que el señor Noboa y todos los ecuatorianos juntos, pese a nuestras discrepancias, tenemos que usar nuestras coincidencias para tratar de solucionarlo lo más rápido posible. Ahora, me imagino que usted querrá ver, bueno, ¿y esto cómo se arregla? ¿Esto cómo se arregla? Me imagino que no es con una varita mágica. No hay varitas. No hay varitas mágicas. Estamos con el abogado Jaime Nebot Saadi, líder del Partido Social Cristiano, quien nos ha dado la deferencia de esta entrevista nuevamente un año después, un año después. No hay ninguna En diferencia. el caso del purgatorio. No hay Y ninguna de diferencia. los medios en general, 6 meses. Es mi obligación. Estaba ordenando las ideas. Adelante. Muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, lo que hay que hacer es no hacer lo mismo que no ha funcionado y nos ha llevado a esa ruina. Y ahí viene los impuestos, ¿no es cierto? Y le voy a poner un símil muy sencillo. Un kiosquero. Primero, demuestra su lógica y su inteligencia con un letrerito común en los kioscos, ¿no? Hoy no fío, dice, mañana sí. Como mañana usted lee el letrerito, nunca le fía. Pero si ese kiosquero resulta que es un poco lerdo, ¿no es cierto? Y en vez de tener 2 ayudantes, tiene 4. Y en vez de pagarle el sueldo normal, les paga un sueldo desproporcionado a su negocio. Y si no calcula bien el precio de los productos que vende y los vende perdiendo plata, y si encima no cobra lo que le deben, y si además se endeuda para seguir haciendo lo mismo, pide más plata, se endeuda más, ¿para qué? Para seguir haciendo lo mismo. ¿Qué le pasa al kiosquero o al tendero? Se queda estancado. Quiebra. Bueno, al país le pasa lo mismo. Entonces, la primera lección, no siga haciendo lo mismo. No siga haciendo lo mismo. Sacarle plata al pueblo para seguir simplemente pagando deuda externa, porque la deuda interna que mueve la economía no la pagan,
Ahora aparentemente no pueden pagar ni salarios y no es culpa del que llega, no es culpa de los que se van. Pero esa es la realidad. Y no hacemos nada, más impuestos, más plata. ¿Para qué? Para lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Número 1. Hay que respetar al funcionario de carrera, hay que respetar a la Fuerza Armada, a la policía, maestros, hay que respetar a las personas del Código de Trabajo. Y dígame, ¿qué tal esos miles de ciudadanos que bajo títulos de contratos ocasionales virtualmente no hacen nada y son hasta pipones? Tienen que irse, señor. Tienen que irse. Están quitándole la plata, el progreso y la prosperidad a cientos de miles de ecuatorianos. No simplemente ellos, están contribuyendo a ellos. Tienen que irse. Además, se pueden terminar los contratos sin indemnización, porque eso dice la ley. No son contratos de los burócratas verdaderos y necesarios, a los que hay que respetar. Número 2, los subsidios. Toda la vida he dicho, a usted se lo he dicho. El subsidio al agricultor pequeño, al ganadero pequeño, al pescador pequeño, a la bombona de gas, al transporte público. Hay que verlo como una especie de compensación a una economía mal manejada. Este país no es pobre, es rico, lo que está es pobremente administrado. Ojalá cambie eso ahora. Entonces, esos subsidios hay que mantenerlos, esos subsidios. Y excepcionalmente, hay que mantener subsidios a actividades que producen gran cantidad de divisas, que generan gran cantidad de empleo y que momentáneamente pueden tener problemas frente a los precios internacionales. Entonces no se los puede dejar quebrar. Sería terrible. Excepcionalmente. Y el resto. Usted le va a mantener el subsidio a los contrabandistas de gas al Perú. Le va a mantener el subsidio a los carros de alta gama, a sus combustibles. Le va a mantener el subsidio a empresarios que hicieron convenios para acogerse a disposiciones tributarias de menor impuesto fuera de Guayaquil y de Quito y que no han cumplido. No, pues señor, tiene que quitar esos subsidios. Ya estamos hablando de miles de millones. Y luego la 4.500 millones aproximadamente, bueno, el subsidio. Bueno, depende del precio, hay veces baja un poco y tampoco se va a quitar todo el subsidio. Pero diga usted que usted recupere el 40 o 50% momentáneamente. Ya estamos hablando de miles de millones, igual. Ok. Y luego viene la deuda. La deuda, estamos hablando de bajar el gasto primero, ¿no? Primero bajar el gasto, luego hablamos de los ingresos. Usted tiene que hacer una división. Deuda china. La deuda china tiene que ser macheteada, señor, en su capital. Tiene que haber quite capitales como está haciendo Filipinas en este momento. ¿Por qué? Porque los proyectos fueron sobrepreciados, con intereses caros, y salvo excepciones, algunos no funcionan. Y luego tiene la deuda externa normal. Señores, hay que decirle a los acreedores extranjeros, queremos pagar, vamos a pagar en los plazos y condiciones actuales. No podemos pagar. Tienen que prorrogarnos el plazo para bajar el impacto en el presupuesto. Si usted tiene menos empleados, menos subsidios y menos carga del pago de la deuda por capital e intereses, no va a tener plata. Pero Lenín Moreno notificó a miles de personas a propósito de los contratos ocasionales. ¿Qué sucedió en el interín con Lasso? Yo lo que sé es cómo se observa la curva de la cantidad de plata que el Estado paga en salario, que es así, y cómo va la economía popular, que es así. Eso es todo. El resto, que lo expliquen lo que tienen que explicar. Estos son conceptos que nosotros hemos sostenido toda la vida. Toda la vida. Y por ahí saldrán, lo he repetido en otras entrevistas, ¿no? Y a ustedes siempre dicen lo mismo. Claro. Y le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a otro. Si yo le pregunto a usted cuánto es 1 más 1 100 veces, ¿usted me va a dar respuesta distinta o me va a decir que siempre son 2? Bueno, son 2, pues. Ok. Entonces, cuando una cosa es correcta, uno tiene que insistir en que es correcta. Si ¿las no la tautologías son así? Si no la hacen, ya es problema de los que debiendo hacerlo, hacen lo contrario. Esa es otra cosa. Pero vamos ahora a otra parte. Para que pueda concluir, abogado, porque tenemos que irnos a la pausa. Es 2 minutos. Esquizofrenia en el Fondo Monetario. Abril 19 del año 23. Yahati Walsh. ¿Qué dice?
Por fin, el Fondo Monetario Internacional ha comenzado a reconocer que la mejor manera de reducir la deuda soberana es impulsando el crecimiento económico, en lugar de insistir en el ajuste fiscal. O sea, crezca en vez de impuestos. Y hay otra frase que dice que esto lo boicotean desde adentro mismo, pero en fin, eso ya es otra cosa. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, hace declaraciones. Destaca la necesidad de alivio de la deuda para crear espacio para las inversiones, la recuperación y para lograr la Agenda 2030. Sostiene que el alivio de la deuda también puede liberar recursos, crear condiciones en las que los países puedan volver al acceso voluntario al mercado. Y con esto termino. Entonces, esto que nosotros sostenemos no es una utopía ni un invento, es lógico, es necesario. Los que hacen estas cosas definitivamente progresan. Ahora, después del corte quiero continuar en la parte de, ya hablamos del gasto, vamos a reducir el gasto. Ahora a ver, ¿cómo subimos los ingresos? Que es otra forma de tener más plata. Bien, tiempo de una pausa comercial. Esto es El Purgatorio con Jaime Nebot. Ya volvemos. En esta temporada, ¿por qué prefieres Santa Elena? Because he's nice, because he's handsome, there's something incredible. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. En San Pedro nos preparamos para enfrentar el fenómeno del niño. La limpieza de canales sigue con la prefectura. Alerta al niño. Alerta al niño. Nos preparamos para lo impredecible. Así como en otras partes está trabajando, hoy, a pesar que no hay el presupuesto, hace un esfuerzo porque sabe que se viene el fenómeno del niño. Protegido, porque no se hacía la limpieza totalmente, podíamos colapsar. Es muy importante y nos beneficia aquí más que nada a nuestro barrio, porque este río sí se hace bien grandecito cuando llueve. Gracias, señor prefecto Daniel Villado. Guayaquileño, llegó la temporada invernal. Por eso te recordamos la vital importancia de mantener limpia nuestra ciudad. Deposita adecuadamente la basura en los tachos ubicados en los diferentes puntos de las zonas regeneradas para prevenir inundaciones. Cuidar nuestra ciudad es responsabilidad de cada uno. Y desde la Fundación Siglo XXI, trabajamos con la recolección diaria de basura para preservar Guayaquil. Pero el cuidado está también en tus manos. Por un Guayaquil siempre hermoso, siempre limpio. Tu compromiso hace la diferencia. En más de 20 años de haber dolarizado su esquema monetario, no la economía, el esquema monetario, en el Ecuador siguen los aprietos fiscales. ¿Por qué siempre el déficit? ¿Por qué siempre la aplicación de más impuestos y que sea el pueblo quien asuma esos muebles? Bueno, ya el abogado Jaime Nebot ha explicado cuál es el inconveniente con el gasto, pero hay alternativas, ¿no?, para generar ingresos. ¿Cuáles son? Ojalá el pueblo asumiera que sean los muebles los que asumen la condena de la pobreza. Porque ahora no hay plata suficiente propia ni para pagar solo los gastos, pero para la inversión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo lógico, baje los gastos, suba los ingresos. Ya hablamos de los gastos, vamos a los ingresos. Ok. Cobre eficientemente los impuestos existentes. No los amplíe, no los aumente, no ponga nuevos impuestos. Usted necesita, como en el caso de la seguridad, urgencia de dinero. Ponga tasas, como yo hice en la ciudad de Guayaquil, donde bajé 3 veces los impuestos en 20 años. Y bajando los impuestos y poniendo tasas y haciendo crecer la economía y los contribuyentes, y usted lo sabe, recibí del ingeniero León Febre Cordero, no de cualquiera, el ingeniero León Febre Cordero, un presupuesto el año 2000 de $120 millones
y lo dejé cercano a los 900 millones de dólares. O sea, lo multipliqué por 7 veces y pico el presupuesto. O sea, ponga tasas, ponga contribuciones, pero cumpla con el pueblo. Dígale, usted necesita esto. No puedo hacer más en este momento. Quiero su contribución, pero aquí está la obra, aquí está el servicio. No deme la plata, voy a hacer lo que me da la gana. Ok. Aparte de eso, seguridad jurídica, arbitraje internacional para que la gente venga. Porque, vea Eso usted, se incluye en la consulta, pues, sí, ¿no? claro, el presidente tuvo la sensibilidad de un par de preguntas que sugerimos nosotros, fue una de ellas esta, y la otra, El trabajo, trabajo por horas, donde los chicos pueden trabajar parcialmente y recibir el salario proporcional al que recibe 8 horas con afiliación al seguro, y ya hablaremos de la consulta. Pero ese es el camino para eso. Vaya a la asociación pública-privada, a la alianza estratégica, a la concesión bien negociada y usted va a tener inversión, y la inversión genera empleo, y la inversión genera dinero para el Estado. Le pongo un ejemplo. Cuando hicimos el aeropuerto de Guayaquil, no teníamos plata, estábamos hablando del año 2004 cuando empezó, pese a que había mejorado enormemente la administración pública bajo el ingeniero Febres Cordero 8 años y los 4 primeros míos. No pusimos un centavo. Recibimos y seguimos recibiendo 35 millones de dólares al año. Guayaquil, aparte de tener un gran aeropuerto premiado por todo el mundo en vez de esa posilga que había antes. Entonces, ese es el camino por allí. Luego, la reforma al IES. El Estado no debe tocar el dinero del IES. Ese es un letrero, el dinero de los aportantes. Ustedes están aportando 1/5 parte de su salario para recibir medicina que no reciben, atención médica que no reciben, préstamos para construir viviendas que no reciben, para recibir pensiones jubilares que están en peligro de desaparecer. Y tiene que cambiar esa plata, tiene que ir a la economía nacional con rentabilidad, seguridad, para poder generarle ingresos al IES para que pueda tener toda esta prestación. Eso no es privatizar el seguro, por si acaso. Pero no aumentan los años de aportación como se está planteando, bueno, pues. No quiero ni siquiera entrar en eso, porque, a ver, todos los seguros del mundo tienen un problema actuarial, porque la gente tiene menos hijos, hay menos aportantes y vive más. Pero aquí lo que se plantea es aumentar la edad para jubilarse y poner más plata. ¿Para qué? Para que el Estado, el gobierno, siga llevándose como se lleva todos los días la liquidez del banco del Seguro Social que se llama el MIES, que lo que es nuestro, no es MIES, es nuestro, el banco de los aportantes. Pero ese ya es otro problema. Eso se acaba en el momento que usted le prohíbe al Estado tomar dinero del Seguro Social, de los aportantes, a ningún título, préstamos, bonos, inversiones. Eso hay que hacer. Usted va a tener un agro que es muy fácil rehabilitarlo, porque usted puede hacer 3 cosechas de arroz, de papa, de maíz en un año. Póngale de promedio 2, ya, para ser tranquilo. Entregue semilla de alto rendimiento gratuito al agricultor pequeño. Entregue pajuelas de inseminación artificial, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, al ganadero pequeño. Entregue tecnología. Entréguele seguridad a todos, en el caso del pescador artesanal. Y usted va a ver cómo esto en muy poco tiempo saca adelante a la mitad de los ecuatorianos que viven allí. Deles riego. Deles seguro frente a desastres climáticos. Y esto no cuesta. Yo le puedo enseñar un presupuesto actualizado de lo que cuesta. 70 millones de dólares. 70 millones de dólares, señor. 70 pilches millones de dólares de un presupuesto que va sobre 30.000 millones de dólares. Es marginal. Eso es crecimiento, pero a la vena. De eso vive Guatemala, de eso vive Paraguay, de eso vivíamos los ecuatorianos antes que venga el petróleo, que no sé qué quedó atrapado en alguna parte por ahí, porque por lo menos por acá no llegó nada, ¿no es cierto? Y por último, el petróleo y la minería. Hoy día hay normas de mitigación para respetar el medio ambiente muy severas, especialmente las europeas. A lo mejor los inversionistas no la quieren usar porque les permiten no usarla. No van a dejar de venir, ¿no es cierto? No van a dejar de venir si es que se las hacen cumplir. Pero hay que ir a la explotación petrolera, hay que ir a la explotación minera. Hay grandes recursos en este sentido, respetando el medio ambiente. Allí está la salida para bajar los gastos y para subir los ingresos y para tener dinero para hacer lo que el pueblo quiere. ¿Qué quiere el pueblo? Salud. ¿Qué quiere el pueblo? Educación. ¿Qué quiere el pueblo? Empleo. ¿Qué quiere el pueblo? Inversión. ¿Qué quiere el pueblo? Seguridad.
¿Qué quiere el pueblo? Progreso, prosperidad. Eso se hace con plata. Como yo decía siempre, el pueblo no quiere que usted llore con ellos. Ya lloran demasiado solo. El pueblo quiere que un gobernante lo haga dejar de llorar. El pueblo no quiere que usted se meta a dormir en la cama de Trinitaria porque están incómodos. El pueblo quiere tener una vivienda en donde pueda vivir dignamente. El pueblo quiere progreso. Y eso se hace con plata. Las cosas se hacen con plata, abogado, y las leyes se aprueban con votos. Vamos al procedimiento parlamentario porque se está definiendo este asunto en los próximos días en torno al proyecto de ley para financiar el conflicto armado interno. Sus asambleístas, de hecho tiene a uno que conforma la Comisión de Desarrollo Económico, han dicho que, la propuesta del PCC es la que usted esbozó hace un momento, 3.25% a más de 500 corporaciones que son las más grandes contribuyentes. ¿Qué pasa si al final se insiste? Allí está la asambleísta oficialista, que es parte de ADN, Valentina Centeno, y ha dicho que el IVA va porque va, y por último estarían dispuestos a que no sea al 15 sino al 14% como ya pasó en el 2016. ¿Qué va a pasar en la votación final? ¿Van a mocionar el archivo? ¿Van a votar en contra? ¿Qué van a hacer? Mire, sería muy triste que en la asamblea no puedan resolver algo. Pato o gallareta, como se dice. Yo no veo dificultad en que nuestra contribución financiada, moderada, directa a la vena de la seguridad, que es lo que el pueblo quiere, que no lo maten, que no lo saqueen, que no lo violen, que no lo vacunen, etc. Pase si es que hay buena voluntad de que pase. El presidente tiene derecho a buscar los votos para el IVA. Derecho a buscar los votos. Los nuestros no los va a tener. Porque nuestro acuerdo de gobernabilidad ha sido siempre franco. Esa es una línea roja del Partido Social Cristiano en virtud de la cual entramos en el acuerdo. Tiene que respetarse, pero por parte nuestra. El presidente puede buscar votos por otro lado. Problema de él. ¿Y a dónde va a buscar? Pues bueno, si son ustedes y la Revolución Ciudadana, bueno, nosotros que tiene el mayor número de asambleístas. Nosotros somos 18, los asambleístas son 137. Ese es un problema ajeno al Partido Social Cristiano. Ajeno al Partido Social Cristiano. De responsabilidad de los que mañana pongan el IVA. Nosotros no creemos en eso. Hemos dado alternativas. Alternativas para solucionar el problema de la seguridad inmediata con plata. Y alternativas bastante rápidas para solucionar el problema del desfinanciamiento que tiene el Estado haciendo cambios profundos como se tiene que hacer cuando uno hace las cosas mal. Mire, un gobernante no puede escoger lo que hereda. No puede escoger lo que hereda. Pero tiene la obligación de cambiar para bien lo que hereda. Ese es el liderazgo. El liderazgo es decisión para tomar un camino, el camino que uno crea que es correcto. La historia ayuda a tomar un camino, lo decía Winston Churchill. Cuando le preguntaban algo decía, estudia historia, estudia historia, estudia historia, 3 veces. La historia aquí es que ya sabemos lo que no hay que hacer, no lo sigamos haciendo. Pero una vez que usted escoge el camino, tiene que tener el coraje para vencer la dificultad y seguir hasta la meta. Ese es el liderazgo, sacar a un pueblo que está atrapado entre una realidad mala que vive y la buena que quiere vivir, y sacarlo de la inseguridad y la pobreza y llevarlo a la seguridad y a la prosperidad. Ese es el desafío. Y en eso hay responsabilidades. Nosotros asumimos la nuestra. ¿Quieren plata para seguridad? Aquí está. De la manera correcta para que se use en seguridad. ¿Quieren soluciones que las pueden tomar o dejar? Nosotros no somos los gobernantes. Nosotros no le vamos a decir al presidente Noboa qué es lo que tiene que hacer. Él en seguridad lo ha hecho muy bien. Ha tenido la valentía de tomar el toro por los cuernos, de poner en marcha un programa de combate a la delincuencia. Ese programa va a tener que mantenerlo mucho tiempo. Va a tener que financiarlo. Le estamos sugiriendo un financiamiento. Va a tener que profundizarlo para que tenga éxito. Y lo otro es el problema económico. Y el problema económico se resuelve con medidas que no pasan a nuestro juicio por seguir haciendo lo mismo que está mal. Que el gobierno insista en el IVA, sí, fisura la coincidencia, la concertación. Porque precisamente lo que muchos no entendieron y ahora han entendido porque ahí están los resultados, es que una vez que usted fija sus condiciones, a ver señor, yo coincido en ABC de cosas, pero en X cosas, y Z cosas, no coincido. Nosotros hemos dicho al principio, impuestos con nosotros, no. Ni nosotros rompemos
el compromiso al no votar por un impuesto, ni ellos lo rompen cuando ellos buscan impuestos en otra parte que no sea en el Partido Social Cristiano. Tan sencillo como eso. Bien, vamos a la última pausa comercial. Estamos con el abogado Jaime Nebot hablando del proyecto de ley que busca aumentar el IVA para financiar el conflicto armado interno y otros temas de sumo interés. Tras la pausa, vamos a hablar del PSC, lo que pasó en las elecciones seccionales hace escasos 12 meses y demás. ¿Quieres aprender a fortalecer tus capacidades en ventas, coaching, comunicación e innovación en nuevas metodologías? Si tienes 16 años o más, forma parte del programa Ciudadano Aprende e inscríbete en cursos de Coaching Integral, Fundamentos de Comunicación, Fundamentos de Marketing, Atención y Servicio al Cliente, Entorno Legal en Ventas y Negocios. Accede al link de postulación a través de nuestras redes sociales. Da clic una vez que hayas ingresado y escoge el taller del cual quieres ser parte. Completa tus datos personales. Además deberás subir una copia de cédula de identidad y si eres menor de edad, también de tu representante legal. Y eso es todo. Son 30 horas de estudio de clases virtuales para obtener tu certificado de participación. Porque Guayaquil avanza. Parecía un sueño, pero pronto será una realidad. Y hoy lo estamos palpando aquí. Con cerca del 90% de avance de obra, la Prefectura de Santa Elena trabaja por enlazar las comunidades 12 de octubre, San Vicente y Huangala, que incluye un puente, y Cerezal Bellavista, donde me encuentro ahora, y aquí por supuesto también hay un imponente puente. Cabe destacar la cantidad necesaria de alcantarillas y ductos cajones, para que el agua fluya correctamente y así evitar el deterioro de los 11 kilómetros de vía. El compromiso de nuestro prefecto, el abogado José Daniel Villao, es seguir ejecutando obras que den dignidad a nuestros hermanos comuneros, acortar distancias, ponerle fin a los aislamientos y fomentar la producción. Este es el claro ejemplo. La obra sigue. Disfrutar los dos cócteles, afrodisíaco, para las parejas enamoradas de hoy, mañana y siempre. Salud. Muy buenas tardes. Mi nombre es Edison Basilio. Nos encontramos aquí en Allangue, en la coctelería Carmita. Vamos a preparar dos cócteles de la fruta Passion Fruit, lo que es la maracuyá y de limón. Vamos a usar las ostras de la prefectura. Oh yeah. Ponemos la ostra al de maracuyá, ponemos la pulpa extraída de la maracuyá, le ponemos un toque de limoncito y le vamos a agregar sal con tajín. Le damos vuelta para que comience a macerarse. Cuando vemos que la ostra comienza a cambiar de tono, de color, significa que está ya los ingredientes absorbiendo la ostra. Y el toque final le vamos a agregar el tequila. Como decoración vamos a agregar una tapita de limón y vamos a agregar mango. Y los invitamos a disfrutar. ¡Salud! Bien, en el último bloque del Purgatorio vamos a hablar del PSC. ¿Qué pasó hace un año cuando estuvimos aquí, abogado, y usted nos atendió en el Purgatorio? Y decía, me burlo cuando me dicen que se viene la muerte del PSC, pero perdieron Guayaquil y Guayas. ¿Qué pasó? El pueblo es sabio cuando hay ciertas circunstancias, el pueblo vota como quiere votar. Y hay que aprender la lección, y yo lo dije el día de febrero que eso ocurrió. De allí se habló de la muerte del PSC. Y yo vuelvo a repetirle a usted la frase que siempre uso para reírme de eso. Primero, este es el único partido que tiene 70 años y sigue vigente. Y seguirá vigente mientras haya gente que represente una corriente popular. Vale la frase. Los muertos que tú mataste gozamos de buena salud.
¿Qué pasó? Ahí está la fuerza del partido. El Partido Social Cristiano, salvo en Guayaquil, que tenemos que seguir recuperándolo, a mí me gusta hablar claro, ganó 300,000 votos en la elección del año 23 para presidente de la República en relación con el 21. Recuperó votos en Guayaquil, pero hay que seguir recuperando los votos en Guayaquil. Si usted me pregunta por el futuro PCC, con la ayuda de Dios, que ojalá ayude al país y ayude al PCC a ayudar al país, no va a ir muy bien en las elecciones. Muy bien en las elecciones, porque estamos defendiendo al pueblo. Y le voy a poner un ejemplo respecto a los impuestos, para que usted vea la perversidad de los tributos cuando son mal enfocados y perversamente establecidos. Una empresa que no tiene alma, que no tiene dolor, que no tiene hijo, que es su ente jurídico, si le debe plata a un banco, puede rebajar los intereses de los préstamos. El profesional, el ciudadano de clase media, el pequeño ciudadano que le debe al Seguro Social, no puede. Ahora puede, porque introdujimos en el primer proyecto del presidente de la República, precisamente de ir hacia el crecimiento y de darle más plata al pueblo también para que tenga cómo comprar. Y al comprar, el otro tenga cómo vender, y al vender, sin subir los impuestos, se producen más recaudación y más impuestos a la renta, y se beneficia el Estado de una manera legítima. Ahora ese ciudadano puede rebajar la totalidad de los intereses de los préstamos que tenga, desde el Seguro Social hasta la banca. En segundo lugar, usted como persona natural tiene un empleado, tiene una secretaria, tiene personas a su servicio en su domicilio. No podía hacerlo. Ahora puede bajar el 100% de los salarios de la base imponible del impuesto a la renta. Deducible. No tenía ese deducible antes. En salud se ha pasado a $78,000 aproximadamente la rebaja, que antes era muy baja. Esa es la forma de defender al pueblo. El PSC defiende al pueblo. Tenemos defectos, todos tenemos defectos, pero tenemos más virtudes. El PSC presenta proyectos importantes para el pueblo. Acaba de pasar por unanimidad en el Congreso. Un proyecto compartido. No somos egoístas. ¿Qué hizo? La mujer que tiene el mismo trabajo del hombre tiene que ganar el mismo salario. Y así. Entonces, hay que ir adelante. Mientras usted al pueblo le responda, mientras usted lo defienda, mientras usted lo haga progresar, usted tendrá una gran porción del electorado con usted. Y déjeme decirle lo final. Y yo no me desdigo, esto lo he dicho en discursos públicos. Yo no tengo sino un discurso, yo no tengo dos discursos. Aunque a algunos les aburre, me vale. ¿Ok? Un partido político no es un fin, es un medio a través del cual usted canaliza una corriente de pensamiento social, económico y político. Está integrado por sus afiliados, por los simpatizantes y por los que no son ni lo uno ni lo otro, pero les gusta una tesis y la apoyan. Y punto. Eso es todo. ¿Jan Topic está confirmado para el 25? Jan Topic, y lo he dicho, ciudadano joven que sabe mucho de seguridad, pero también sabe mucho de finanzas públicas y mucho de finanzas privadas. Tipo que tiene los méritos para ser presidente de la República. Es nuestra primera opción. Sí, señor. Es muy temprano para hablar de esto. Él está muy interesado. Hemos conversado. ¿Está menos de un año para la convocatoria? Bueno, en este país 10 días son mucho tiempo y un año es como un siglo. Usted aquí tiene que ir como la gallina, ¿no? De grano en grano para fortalecer las bases de las cosas. Pero sin temblar. Bueno, ese no es algo que se me puede decir a mí. Yo no tiemblo. Por el símil de la gallina, que a veces... Eso es para comer grano por grano. Y alguien me dijo un día que es más importante el huevo o la gallina. Y ese es un dicho que cuando uno no sabe qué preguntar, pregunta, y cuando no sabe qué responder, no sabe. Yo siempre he respondido el gallo. Porque sin gallo no hay gallinas ni huevos. Así que eso es lo más importante. Claro, cójalo como quiera. Hay varias versiones de eso. Es la versión patriarcal. En todo caso, ya que estamos hablando del asunto del partido, de los proyectos y demás, abogado, usted nos decía hace un momento que el presidente Daniel Noboa contempló 2 preguntas de la consulta. Y claro, me he acordado que el viceministro de Gobierno es un exasambleísta socialcristiano por la provincia de Tungurahua. Pero no está ahí por eso. ¿Por qué está entonces? ¿Por el acuerdo o no? No. ¿Eso no implica un acuerdo? No. Nosotros no tenemos ningún acuerdo de entrar en el Ejecutivo, ni compartir éxitos, ni fracasos del Ejecutivo. A ver, ¿no fue candidato hace poco? No solo haya llegado. No, vamos despacio. Esteban Torres es un joven íntegro, inteligente, de una sola pieza, lo reconozco. Él es presidente de Tiempos de Cambio, aliado al Partido Social Cristiano en Tungurahua.
¿Ok? Él delicadamente nos notificó del tema, no tenemos inconveniente en que así lo sea, pero él no está ahí fruto de un pacto, está ahí fruto de una decisión de él y me imagino que fruto de una decisión del presidente, que nosotros respetamos. Eso no nos compromete a nosotros en nada en el Ejecutivo. Al que estamos apoyando en lo que tiene razón y no apoyaremos en lo que creamos que no tiene razón. Nada más. Ese también es parte del acuerdo. Bien, pero él no es afiliado al PCC, no. Es parte de una adhesión por este grupo político. No, él es presidente de Tiempos de Cambio, aliado al Partido Social Cristiano, y goza de nuestra consideración y aprecio personal, por supuesto, pero no está ahí fruto de un arreglo del PCC con el gobierno. No, señor. Algo distinto a lo que sucedió con Cucalón, con Del Ciopo. No viene aquí a denigrar a nadie. Lo de Cucalón quedó atrás. No vine aquí a denigrar a nadie. Bien. Tengo mi propia opinión sobre ese tipo de actitudes, pero no vine aquí, no la voy a compartir. Me gusta ser delicado. Muy bien. Está bien, hasta el té se ha acabado, el café también. Bueno, estamos en la última línea, abogado, porque ya quedan apenas 5 minutos. La consulta popular. A ver. A favor. Sí, está bien, pero la Corte Constitucional, cuando le llegue ese paquete de 21 preguntas, decide desestimar al menos 9, ¿no? Entre ellas, desestimó 9, una se retiró y 10 aprobó. Sí, a ver, pero para ir al foco. Ya. La pregunta para evaluar el sistema judicial abajo, ¿ok? Y también lo mismo, las preguntas que buscaban la defensa institucional de los policías implicados en el uso progresivo de la fuerza cuando terminan ejecutando a delincuentes en delitos flagrantes. ¿Quién interpreta la Constitución? La Corte Constitucional. Yo tengo un problema de fondo con la Corte Constitucional, donde hay gente muy valiosa, dicho sea de paso. No digo que todos, pero la mayoría. El único organismo público que yo conozca en el mundo que no responde ante nadie. No hay en la juridicidad institucional organismos que no respondan ante nadie. La Corte no responde ante nadie. La Corte ha decidido eso. Problema de la Corte. Pero hay que respetarlo. Ahora, vamos a la consulta real. Olvidémonos de las otras 10 preguntas, muchas de las cuales, a propósito, han sido resueltas y están siendo resueltas en la Asamblea Nacional. De manera que gran parte de lo que usted dice no se va a perder. Pero las preguntas que existen son preguntas importantes. Elevación de penas en muchos casos, eliminación de prebendas para determinado tipo de delitos que salen más rápido de lo que demoran en entrar. Las famosas medidas alternativas. Sí, señor. Conjunción de esfuerzos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para combatir la delincuencia. Pero por supuesto, la extradición, como dicen, cumpliendo requisitos nacionales e internacionales, de acuerdo. El trabajo por horas, especialmente para jóvenes y personas que por X circunstancias necesitan trabajar con empleadores que los quieren tomar y que hoy día no pueden hacerlo, importante. El asunto del arbitraje internacional definitivamente es sumamente importante. La descentralización constitucional en provincias también es un elemento importante que evita la acumulación de causas y la justicia tardía en materia constitucional. De manera que nosotros vamos a votar a favor en la consulta. No porque sí, como otros dicen no, porque no. Porque creemos que las preguntas, si bien no son perfectas y no son todas las que deberían estar, son preguntas procedentes. Y se han hecho fuera del periodo electoral, como tiene que hacerse para no contaminar las respuestas, como lamentablemente ocurre, en el pasado ha ocurrido, con procesos electorales. Y por último, porque nosotros creemos en la consulta popular. Y usted lo sabe, yo no creo en las constituyentes. Yo viví la constituyente del 2007. Asambleístas que prometían una cosa, llegaron allá e hicieron exactamente lo contrario. Acá el pueblo ordena, aquí el presidente no puede decir nada, la asamblea no puede decir nada, tiene que cumplir lo que el pueblo ordena. La democracia en manos del pueblo está en manos del dueño de la democracia. De manera que coincidimos con el sistema y en este caso coincidimos con las preguntas. Obviamente, el que no le guste vota no, eso también es democrático. No hay que ponerse bravo con esto. El hígado tiene suficientes funciones para procesar la bilis y una serie de cosas como para añadirle otras más que afectan al cerebro, a punto de bajarlo para que cierta gente piense con el hígado. Nosotros no tenemos ese problema, ninguno.
Bien, para concluir, abogado, le insistía en la pregunta de la evaluación, incluso patrimonial, era el planteamiento del gobierno a los operadores de justicia. En tiempos de la operación Metástasis, que puso en la cárcel a quien era el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Wilman Terán, ¿quién le pone el cascabel? Pues entonces, la Función Judicial, perdón, a ver, porque usted ve lo que está pasando ahora para elegir al nuevo presidente o presidenta en la Corte Nacional de Justicia. Por supuesto. Oiga, yo creo que el Consejo de la Judicatura debe desaparecer. Ya lo he dicho varias veces, pero no preguntan eso. Ahora se trata de captarlo. No hay que desaparecerlo. Pero dígame una cosa, ¿y la Contraloría General del Estado no tiene ese derecho y esa obligación? ¿Cuál es la novedad de eso? Aquí no hay patrimonio no revisable de ningún funcionario público. Todos están sujetos a la Contraloría hasta 3 años después de irse del cargo para revisar declaración patrimonial y para responder 7 años, señor. No hay ninguna necesidad de preguntar eso. No estoy diciendo que esté bien que hayan negado o no la pregunta. Estoy diciendo que para mí esa es una pregunta innecesaria porque está vigente el control de patrimonio. Bueno, la Corte dice que la formularon mal. Pero si lo hubieran formulado bien, estaba de más, porque ya se hace. Que no se cumpla con la facultad de la ley, ese es otro problema. Pero ¿cómo es que ya se hace, abogado? Y entonces, ¿de dónde salió Metástasis? ¿Cómo es que ya se hace y de dónde salió Metástasis? Pero un momentito, usted está hablando de... No, que ver evaluado y determinado. Vamos despacito. Hablo de Terán y compañía. Vamos despacito. No hay que crear una disposición para revisarle el patrimonio a nadie. Y peor a los empleados públicos. Todos los empleados públicos tienen que ser revisados en su patrimonio por la Contraloría General del Estado. En el patrimonio, hasta 3 años después de irse. En su responsabilidad, 7 años antes. Si no se hace, no es porque falta la disposición, es porque alguien no lo quiere hacer y se evita a propósito por vagancia o por irresponsabilidad. Lo otro es un caso absolutamente condenable que evidentemente debe ser sancionado. Debe ser sancionado. Y debe ser sancionado con la extinción de dominio, que la Corte también ha rechazado, pero ojo, nosotros, por ejemplo, somos absolutamente partidarios de que un individuo delincuente que ha cometido, por ejemplo, narcotráfico o peculado, y es enjuiciado y sentenciado, se le revoque la propiedad de los bienes. O sea, se extinga el derecho a la propiedad de sus bienes. Pero siempre y cuando tenga una sentencia condenatoria ejecutoria, eso es lo que ha dicho. Bueno, eso es lo que ha dicho la Corte, pues. Eso es lo que ha dicho la Corte. Entonces, como Colombia, un proceso paralelo y avanzamos. Pero escúcheme, usted enjuicia a una... A ver, usted sospecha de una persona, usted lo primero que tiene que decir, a ver, voy a asegurar los bienes, bueno, porque no lo voy a enjuiciar al señor para que mientras lo enjuicie venda las cosas o las regale o las traspase. Pone una prohibición de enajenar sobre los bienes, pone prohibición de mover las cuentas nacionales o extranjeras, lo enjuicia al señor, condena al señor, el señor va a la cárcel y además pierde los bienes. Pero usted mismo lo ha dicho y la Corte ha dicho con razón, el concepto es correcto, pero tiene que someterse a un procedimiento, mundialmente aceptado. Mundialmente aceptado. Y esa es la posición del Partido Social Cristiano. Que no se confundan. Bien. No estamos en contra de algo que estamos absolutamente a favor, pero sí estamos en contra de una redacción lamentable del proyecto. Bueno, en todo caso, pues antes de que nos caiga la noche por acá, tenemos que despedir, abogado. ¿Algo más antes de concluir? Un saludo cordial a quienes han tenido la paciencia de escuchar. En el purgatorio, ¿no hubo temperatura? Bueno, prefiero no usar la palabra porque se puede confundir con alguien que dijo que prefería estar en el purgatorio que en el infierno. Y tiene razón, porque en el infierno han puesto al pueblo. El pueblo quiere salir de ahí. Bueno, muy bien. Abogado, muchas gracias por la entrevista. Un gusto. Ha sido un placer nuevamente conversar con usted y llevarles a ustedes esta entrevista para que poco a poco se sigan enterando de lo que se hace en el purgatorio. Cumplimos 5 años ahora, el próximo mes de octubre, y se vienen más contenidos y más entrevistas. Buenas tardes.